Hola a todos, que Dios les bendiga. Les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento y soy un miembro de la Iglesia de Cristo acá en Costa Rica, en una congregación ubicada en San José Sur. Y por este medio, por este canal o programa La Educación de la Biblia, deseo compartir un tema que tiene que ver con doctrinas bíblicas o doctrinas que la Biblia enseña que el mundo necesita conocer. Y por supuesto, uno de estos temas que son muy importantes tienen que ver con el bautismo. Realmente, si usted es una persona que desea saber de este tema y logra observar un poco de este video, tiene la intención de tener la información de cómo puede ser limpia su vida, su alma y poder tener una relación con Dios, le ruego que pueda observar estos videos. Si usted es una persona que sabe de este tema y ve este video y sabe que puede ser útil para otras personas, también le pido que lo comparta a otros. Esto puede ser de mucho beneficio. Ahora, hablemos un poco de lo que es el bautismo. De manera introductoria, cuando nosotros hablamos del tema del bautismo, es algo muy necesario porque cuando nosotros hablamos solamente de esta palabra en un contexto de hoy en día, hay muchas personas que creen que solamente se necesita creer como una condición para ser salvos. Algunas personas creen que si alguien ha llegado a tener la necesidad de buscar de Dios y lo que hacen es estar en una situación, lo que es en los últimos momentos de su vida, solamente esta persona implora perdón y se arrepiente y ponen eso como algo suficiente. De hecho, algunos han utilizado el ejemplo de lo que es aquel hombre que estuvo en el lugar cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Jesús tenía dos personas y uno de ellos, un ladrón, un malhechor, le dijo unas palabras a Jesús que se acordara de él. Y cuando Jesús utiliza unas palabras en ese momento, para hacer referencia de que él iba a estar con él en el paraíso, algunas personas observan que ese era un momento de su vida en el cual esta persona no podía hacer algo más, pero se les olvida algo. Aquella persona quien le dijo esas palabras a aquel ladrón fue directamente Jesús. Cuando Jesús le dijo esas palabras a este hombre, el Nuevo Testamento todavía no estaba en vigor. Así que poner este ejemplo como una opinión para llegar a la conclusión de que, bueno, si no puedo obedecerlo y si llego a este momento, lo hago y nada más, debe ser algo que le prestemos atención con mucho cuidado, porque cuando el Nuevo Testamento se establece, muestra las condiciones que una persona debe obedecer para poder alcanzar la vida eterna. Cuando hablamos del bautismo es un tema que es muy necesario hablar y hacer conciencia y analizar porque es una enseñanza bíblica. Cuando nosotros hablamos de este tema debemos considerarlo porque la misma Biblia enseña que es una condición para que el hombre pueda obtener la salvación, puedan ser perdonados sus pecados. Y cuando hablamos de este tema, debemos también considerar algunos aspectos importantes. Déjeme decirle que cuando hablamos del significado o lo que es el término bautismo, esta palabra en el griego se utilizan términos como baptizo o baptisma, que hace referencia a sumergir o zambullir.
cuando vemos esta palabra por sí sola, debemos saber que en la Biblia es utilizada en diferentes ocasiones, pero en muchos textos y haciendo referencia a la salvación, vamos a analizarlo por un momento a qué se refiere. Pero debemos considerar algunos ejemplos y descartarlos por completo, porque cuando hablamos de la palabra bautismo, puede hacer referencia, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos del 1 en adelante, podemos observar que él habla cómo el pueblo fue sumergido, cómo fue bautizado en una nube, cómo aquellas personas pasaron. Así que vemos a lo que quiere hacer referencia esta palabra. Y veámoslo por un momento ese texto y podemos leer al menos los primeros versículos y observar lo que dice para tener mayor precisión del contenido. En cuanto a este texto, dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Vemos que hace referencia a esto. Además, podemos encontrar otros textos que nos mencionan lo que tiene que ver con ser o sumergir. Por ejemplo, recordamos a un rey sirio. Este hombre era Naamán y esta persona tenía lepra. A él se le dio una orden de que él, en lo que es el río Jordán, él fuera sumergido 7 veces para que se le quitara lo que era la lepra. Él tuvo que hacerlo en el Jordán, tuvo que hacerlo 7 veces, tuvo que sumergirse para que él se le quitara su lepra. Encontramos otros textos que podemos tomar como referencia, como Mateo capítulo 3, versículo 11, cuando ahí se mencionan 2 palabras, pero aquí quiero poner el ejemplo del bautismo en fuego, que hace referencia a la condenación. Las personas que no obedecen a la verdad van a ser sumergidos en la condenación, y es el evangelio que tiene la capacidad y con ello vamos a ser juzgados. Así que puede tomar en cuenta este ejemplo. Por otro lado, podemos tomar la primera frase de ese texto o utilizar lo que es Hechos capítulo 1, versículos del 5 al 8, por ejemplo, cuando aquellas personas, a sus discípulos, se les dice que ellos se queden en Jerusalén, porque estas personas iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, y esto hace referencia a que ellos iban a ser embestidos de poder milagroso, que observamos como el cumplimiento de esto se da en lo que es el capítulo 2, y podemos observar que esto mismo acontece en el capítulo 10, y el apóstol Pedro hace mención de eso en el capítulo 11 también, pero haciendo referencia a ser embestidos de poder. También existe otro texto en la Biblia y que usted lo puede conocer muy bien y tiene que ver con el bautismo de Juan. De hecho, en el texto que mencioné en Hechos capítulo 1 se habla, pero quería mencionar el texto de lo que es Hechos capítulo 19, del 1 en adelante, cuando el apóstol Pablo llega a este lugar y observa a unas personas y les hace una serie de preguntas, que si aquellas personas sabían algo del Espíritu Santo, ni siquiera habíamos oído de ello, y les preguntó en qué habían sido bautizados, y la respuesta que ellos dieron es que ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Bueno, el mismo Pablo les explica a estas personas que, bueno, Juan lo que hacía era un bautismo de arrepentimiento, pero lo que hacía él era bautizar en aquel que había de venir. Y aquellas personas, en el momento que fueron bautizados en lo que es este bautismo de Juan, ya Jesús había venido, ya él había sido sepultado, había resucitado entre los muertos, y él le había dado órdenes a sus discípulos de que ellos debían de ser bautizados bajo su autoridad.
Así que ese bautismo ya no tenía vigencia en el sentido de que aquellos bautizaban en aquel que había de venir. Pero ya Jesús y hoy nosotros, cuando vamos a llegar y bautizar a una persona, es en aquel Cristo que murió, fue sepultado y resucitó, y va a ser bajo su autoridad, que ellos no lo estaban haciendo bajo su autoridad. En su contexto, ahí en el capítulo 19 de Hechos, versículos 5 y 6, observamos cómo ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, bajo su autoridad, que ahorita vamos a hablar cómo es bajo su autoridad. Pero también podemos mencionar que en la Biblia se mencionan ejemplos de algo que era incorrecto, totalmente incorrecto y que no tenía nada que ver con asuntos de salvación. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 29 habla de lo que es el bautismo por los muertos. Bueno, esto es algo que la Biblia no enseña que alguien deba hacerlo por una o otra persona, que yo deba ser bautizado para que alguien que se murió se salve. Esto es un error y es algo que la Biblia no enseña y lo vamos a probar acá. Pero además de eso, podemos ver que hay grupos religiosos que hoy en día se encargan de hacer esto mismo, como lo que es los mormones, pero no es algo que la Biblia enseñe y ordene para salvación. También en aquel tiempo estaba el bautismo prosélito, y cuando me refiero a aquel tiempo tenía que ver con que aquellas personas que no eran parte del pueblo de Israel, es decir, gentiles, aquellas personas debían ser circuncidadas y los sumergían en agua para que fueran purificados. Sabiendo esto, es un término que la Biblia enseña, pero cuando hablamos de la salvación, existe un solo bautismo. Observe, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 5. En ese texto habla de una fe, un bautismo, un Señor. Empieza a hablar de algunas cosas para hablar de la unidad, pero observe que en ese versículo menciona una palabra que es un bautismo. Hace referencia a que hay un solo bautismo que es necesario para obtener la salvación. Y es el que vamos a analizar en estos momentos. Y para ello, quiero tomar como texto base lo que es Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a tomar otros más, pero por favor, préstele atención a las palabras que dice este texto. Nosotros vemos que ahí Pedro responde: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. La parte A. La parte B dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a analizar la parte A, que es concerniente a la salvación, y vamos a ver allí algunos puntos que quiero mencionar. En primer lugar, veamos que el bautismo debe ser obedecido por cada persona. Cuando nosotros hablamos de cada persona, menciona aquí este texto cuando ellos hacen la pregunta. Debemos comprender que las personas que hacen la pregunta son personas que tienen la capacidad de entender y de razonar. Son personas que están preguntando esto porque necesitan la salvación, porque han pecado, porque han hecho algo malo. Si bien es cierto, cuando nosotros observamos este texto, podemos ver cómo Jesús comisiona a sus discípulos, y leamos Marcos 16, 15 y 16, cuando les dice a ellos que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado, o sea, el que no creyere. Muestra dos condiciones que las personas deben considerar. Deben estar convencidos de Jesús, pero deben ser bautizados, es necesario. Pero vemos que muestra el que creyere.
Si uno le pregunta a un bebé, por ejemplo, ¿usted puede creer en Jesús? Venga, ¿necesita usted ser bautizado? No puede contestar porque esa persona, y cuando hablamos de un bebé, no tiene la facultad cognitiva para llevar la información y razonarla y tomar una decisión, decir sí o no. Un bebé no tiene la capacidad de llevar la información y levantarse e ir y, bueno, cometer un error. Así que esto excluye a un bebé o alguien que no tiene la capacidad de hacer esto. Cuando hablamos de aquí la responsabilidad de cada uno, va a excluir entonces que alguien lo realice por alguien que ya ha muerto. Porque este texto me está diciendo que cada uno, esto hace también, y vemos como Dios muestra aquí en su justicia la responsabilidad que todo ser humano que tiene la capacidad de que ha tomado decisiones, que se ha equivocado, que ha pecado, tiene la capacidad de responder a la invitación que Dios hace para acceder a la salvación. Cada persona es responsable de decir sí quiero ser bautizado, pero es necesario que cada persona comprenda que el bautismo que enseña la Biblia, y vamos a hablar más razones o más aquí aspectos importantes. Así que aunque ya hablamos del bautismo, hemos hablado que es sumergir. En este momento hemos hablado que es cada uno de acuerdo a lo que enseña este texto, que esta es una responsabilidad de personas que lo pueden entender, que saben para qué es, han analizado la Biblia y han comprendido para qué será, que es lo que vamos a mencionar ahorita. El segundo aspecto que podemos considerar es que el bautismo debe ser bajo la autoridad de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la autoridad de Cristo, la palabra autoridad, y en Hechos 2:38, por ejemplo, que Pedro les dice que sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esta palabra nombre lo que indica es bajo su autoridad. Y bajo su autoridad quiere decir bajo sus normas, bajo sus reglas, bajo sus condiciones. Una de las condiciones que hemos visto y que hemos mencionado es que para que una persona o para que alguien lo deba hacer, bueno, esa persona debe ser cada uno. Para que una persona pueda acceder a el bautismo, por supuesto debe haber escuchado el Evangelio, debe haberlo creído, debe confesar a Jesús, invocarlo por encima de todos y debe arrepentirse. Son aquí algunas características que son condiciones que están bajo las normas que ha enseñado Jesús y que está en su palabra. ¿Y por qué mencionamos esto? Cuando les dice a sus discípulos, dice el que creyere y fuera bautizado, les dijo que deben de creer. La lógica que nosotros vemos es que para que alguien crea, debe haber entendido el Evangelio. Y es necesario observar que, por ejemplo, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si lo escuchamos, si lo entendemos, vamos a poder creer. La misma Biblia enseña que una de las condiciones es que la persona debe creer, que la persona debe confesarle. Romanos 10:9-10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Además, el texto de Hechos 2:38 nos dice que debe haber un arrepentimiento. Así que esos son parte de las normas o aquello que está bajo la autoridad de Cristo y que las personas deben acceder para poder ser bautizados. Además de esto, nosotros podemos regresar a Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que
también ese texto es paralelo a Marcos 16, nosotros observamos que comisiona a ellos y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y cuando les dice estas palabras y se les dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo que está bajo el nombre de Cristo. Así que el bautismo correcto, cuando alguien va a ser bautizado, esa persona debe considerar que bajo las normas de Jesús es que haya entendido el Evangelio, lo haya escuchado, que crea que Jesús es el Hijo de Dios, crea lo que hace, lo que es, y que a través de su sacrificio puede ser salvo la persona y que tiene que cumplir con las condiciones que él ha mencionado. Así que debe creerlo, también debe confesarle, debe arrepentirse y ser bautizado bajo su autoridad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aquí vamos a ver apenas algunas. Todo lo que viene aquí y que hemos mencionado es parte de ello, de la autoridad. Pero debemos considerar que este texto hace lo que es un contraste con lo que es el texto de Hechos 19, cuando aquellas personas fueron bautizados en aquel que había de venir. O sea, era lo que hablaba Juan el Bautista. Pero cuando Jesús ya viene y comisiona a sus discípulos, ya él cumplió, ya él murió, fue sepultado y resucitó, y ahora los comisiona y les dice cómo deben ir y hacer discípulos. Y debe ser bajo mi autoridad, y es de esta manera. Así que esto es muy necesario tomar en cuenta. Además de ello, considere que el bautismo debe ser bajo el agua. Cuando hablamos de la palabra bautismo, hemos mencionado que lo que es el significado es sumergir. Y hemos visto que hay textos que hacen referencia a muchas cosas de diferentes maneras, pero vamos a observar un texto que la misma Biblia nos da el significado de lo que es el bautismo. Y observe al menos dos. Por ejemplo, la semejanza que utiliza el apóstol Pablo con aquellos que están en Roma. En lo que es la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 5, podemos leerlo por un momento y observar lo que ahí el apóstol Pablo menciona en lo que es Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice el texto de la siguiente manera. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, dice el texto, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados juntamente con él, dice, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos en él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. Aquí observamos cómo se utiliza un ejemplo de ello, pero usted puede considerar otro, y este lo encontramos en el libro de los Hechos, y usted puede ir conmigo a Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. No lo vamos a leer todo, vamos a leer unos versículos clave que este mismo capítulo 8 nos presenta. Por ejemplo, observe conmigo lo que es en este texto, las palabras que vemos aquí que dice Felipe al etíope, donde dice en el versículo 36, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Bautizado cómo? Si es sumergir.
Él está diciendo agua. ¿Qué es lo que nos dice allí? Él está viendo agua y le dice que impida que yo sea bautizado. Entonces, si es sumergir, ¿en qué es lo que él va a hacer? Entonces, bautizado en el agua. Veamos cómo acontece esto. Dice el versículo 37, y Felipe dijo, si crees en todo tu corazón, bien puedes. Respondiendo él dijo, creo que Jesús dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el versículo 38, observe, y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Dice que ambos descendieron al agua. ¿Para qué descendieron al agua? Dice que lo bautizó, entonces fue sumergido en agua. Si usted toma este texto en paralelo con el que acabamos de leer antes, que es el de Romanos, vemos la analogía de una sepultura, que es alguien que muere, es sepultado por completo y dice que sale. Cuando hablamos de sumergir bajo agua, la persona es sepultado, o sea, en el agua sumergido y sale. Así que este texto, tanto Romanos capítulo 6 versículos del 1 al 5, como lo que es Hechos capítulo 8, el texto de Felipe y el etíope, en los versículos del 26 al 40 y claves, lo que es el 37 al 39, nos muestra con claridad cómo debe ser el bautismo bajo agua. ¿Qué es lo que excluye esto? Algunas personas mencionarán que bueno, ¿qué pasa si una persona no puede ser sumergido en agua? Pongámosle un poquito de agua encima. Eso no es lo que la Biblia enseña. Mi opinión no va a estar por encima de una ordenanza y una condición que Dios pone. No sirve. ¿Saben por qué es importante esto? Porque hoy en día hay grupos religiosos que lo que hacen es rociar agua en las personas e inclusive cometen el error de hacerlo con bebés, que eso no lo enseña la Biblia. De hecho, la palabra rociar o baptizo nunca aparece para hacer referencia a lo que es ser bautizado bajo agua para el perdón de pecados. Es muy diferente la palabra. La palabra para bautismo, como en los textos que hemos leído, es baptisma o baptizo y que es sumergir. Pero la palabra rociar no es correcto. Así que lo correcto es hacer lo que la Biblia dice. Lo correcto es obedecer lo que la Biblia dice. El agua es lo que debe haber. Debe ver este ejemplo. Hay una persona que está aquí. Esta persona va a llevar a la persona a ser bautizado, lo va a sumergir bajo agua y aquella persona va a salir. Es lo que el texto nos menciona. Así que puede ser en un estanque, puede ser en un mar, puede ser en el lago, puede ser en un río, puede ser en una piscina, pero debe haber agua en el que aquella persona sea sumergido por completo. Así que esto es fundamental y esencial. Además de esto, debemos comprender que el bautismo debe ser con el propósito correcto. El bautismo, de acuerdo a Hechos 2:38, nos menciona que ellos deben ser bautizados y todas las personas, porque dice cada uno, para el perdón de los pecados. Y este texto es paralelo con lo que es Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahí está Ananías con Pablo y le dice, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, perdón, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que ese texto muestra con claridad la necesidad del bautismo y que es para lavar los pecados. Hechos 2:38, la palabra utilizada para perdón que vemos ahí o para el perdón de pecados. Este
Esta palabra eis en griego, para, indica el propósito. De hecho, es la misma palabra que vemos en Mateo capítulo 26, 28, que nos muestra para qué fue derramada la sangre de Jesús, para el perdón de pecados. Así que cuando uno es bautizado, es para el perdón de pecados. Ahí es cuando la sangre que fue derramada en aquella cruz del Calvario permite que nosotros seamos limpios de el pecado. Así que es necesario entender por qué es el propósito. Porque hoy en día algunas personas mencionan que el bautismo es algo simbólico nada más. Es para que las personas vean que yo he obedecido. Pero no es así. La Biblia muestra que el bautismo es una condición esencial para ser salvo. Sin el bautismo, una persona no puede acceder a la salvación, porque el bautismo lo que hace es quitar los pecados. Es el propósito. Cuando alguien accede al bautismo, Dios dice, esta es una condición, si usted lo hace, sus pecados van a ser perdonados. Así que es necesario. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, 21, dice que el bautismo, dice ahora, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Así que indica lo que hace el bautismo. Déjeme decir esto en algunas preguntas. Si el bautismo no fuese una condición para la salvación, ¿por qué entonces Jesús está diciéndole a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio y que las personas sean bautizadas? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Para qué Jesús va a hacer eso? ¿Para qué es que el apóstol Pedro se pone en pie y cuando ellos preguntan, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué Pedro les dice que sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados? Si esto no fuese necesario para la salvación, entonces ¿por qué Dios lo ordenaría? Bueno, lo ordena por la misma razón, porque es esencial y es una condición, una ordenanza divina que todos los hombres, todos los seres humanos necesitan para alcanzar la vida eterna. Toda persona que ha cometido pecado necesita acceder a la salvación y para ello debe pasar por el bautismo. Considere que cuando hablamos del propósito del bautismo es necesario, porque si una persona llega y dice, bueno, yo fui sumergido bajo agua, llega y dice una persona esto, bueno, yo también fui bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si usted le pregunta a aquella persona, ¿y con qué propósito usted fue bautizado? Y aquella persona dice, yo lo hice solamente por un símbolo, por hacerlo para mostrar que fui obediente. Bueno, qué bueno, pero déjeme decirle algo. Sí es algo que uno debe hacer y muestra que es obediencia, pero si no lo hizo con el propósito correcto, está en problemas. El bautismo que enseña la Biblia para salvación, el bautismo que el apóstol Pablo dice, un solo bautismo en Efesios 4, 5, debemos comprender que cada uno debe obedecerlo. Debemos entender que cuando hablamos de ese bautismo debe ser bajo la autoridad de Cristo, bajo sus condiciones. Debemos considerar que debe ser bajo agua y también el propósito para el perdón de pecados. Nosotros cuando predicamos el evangelio debemos considerar que aquellas personas comprendan bien el evangelio. Debemos darles a entender lo que la Biblia enseña. Jesús cuando comisionó a sus discípulos, en Mateo 28, 18 al 20, les dice, vayan, dicen, y hagan discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es importante ver esto porque es
el inicio de cómo nosotros somos parte de la salvación y entramos en una condición apropiada delante de Dios. El pecado nos separa de Dios, pero cuando somos bautizados, somos unidos a Él. Por consecuencia positiva, en Hechos 2:47, la parte B, dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es por el bautismo. Cuando somos bautizados, tenemos la bendición de tener lo que es armonía y comunión con Dios. Podemos tener esa relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. A través de su palabra que el Espíritu Santo ha inspirado, nos guía, nos lleva a nosotros a saber todo lo que debemos hacer. Tenemos comunión con Él. Tenemos eso tan maravilloso. A través de lo que es el bautismo, por consecuencia positiva, somos santificados, somos justificados. Podemos gozar de tener estas bendiciones. Y esto es importante, pero es cuando nosotros obedecemos el Evangelio. Pero sin el bautismo y sin el bautismo bíblico y sin el bautismo que la Biblia enseña para salvación, esto no será posible. Así que esto debe ser considerado y el mundo debe conocerlo. Lo necesita esta información y obedecerla. Este servidor está para lo que pueda ayudar a cualquier persona. Dios les bendiga.